Hola, Dios les bendiga. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cindy Núñez y soy escritora y cantautora de música cristiana. Hoy quiero hablarles sobre algo que pasó en mi cuenta de TikTok. Sucede que subí un video hablando sobre Santiago capítulo 1, empezando desde el versículo 2, y lo voy a leer para que tengan contexto de lo que voy a hablar. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Yo publico este pequeño video, simplemente son 3 minutos, en mi cuenta de TikTok, hablando al respecto de este pasaje en particular y hablando sobre las pruebas, obviamente yo hice varios ejemplos. Hice un ejemplo específicamente con respecto a la paciencia, que la clave con respecto a soportar las pruebas y a pasarlas es la constancia, entre otras cosas. Les voy a dejar el link aquí debajo sobre el video en específico. Y hubo una joven que ella se fue en una comentando, hablando de que yo no estoy en lo correcto, de que Dios no prueba a nadie, de que eso no es cierto, de que eso son trampas del hombre para confundir. A mí me da risa, yo no quiero burlarme ni mucho menos, porque no me debo de burlar de cuando una persona tiene ignorancia con respecto a algo en particular, pero es muy obvio que ella no conoce la palabra de Dios por todas las cosas que dijo. Yo no quiero venir aquí a echarle tierra a ella, ni mucho menos, pero sí quiero hablar específicamente porque yo no puedo permitir que haya malos entendidos en el sentido de la palabra de Dios. Al fin y al cabo, yo no hablo mi palabra, yo hablo lo que dice la Biblia, y también puedo equivocarme en cuanto a lo que digo. Recuerden también que lamentablemente nosotros hemos aprendido la Biblia, la palabra de Dios, por traducciones. O sea, la Biblia fue escrita en arameo, fue escrita en hebreo, fue escrita en griego. De ahí vinieron muchísimas traducciones, y lamentablemente hay palabras en el idioma hebreo que son muy difíciles de traducir, y que más que una traducción per se es una interpretación lo que nosotros recibimos de esa palabra en específico que se habló en ese momento. En fin, quiero hablar específicamente de esto porque yo le di a ella varios versos bíblicos. O sea, yo no quise como de abundar ni mucho menos, sino que le respondí con versículos bíblicos, porque entiendo que esa es la manera más sabia, en vez de entrar en un conflicto con una persona que no conoce de Dios. Creo que la manera más sabia de cómo uno hablarle a ciertas personas es específicamente con la palabra. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Si no crees en la Biblia, entonces ya esos son otros 20. Pero obviamente es muy notorio que ella sí cree en Dios, porque está obviamente argumentando conmigo este tipo de cosas. En fin, para no darle larga, voy a empezar con los siguientes versículos bíblicos. Entonces, el primer versículo bíblico está en San Lucas 22, desde el versículo 31 al 32. Dijo también el Señor, o sea Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Para mí personalmente esta palabra es extraordinaria. Una, porque prueba que quien da la prueba no necesariamente es la mano de Dios, pero sí viene desde su autoridad, o sea que Dios es quien la permite. Aquí claramente podemos ver que el enemigo, dígase Satanás, que es como dicen las escrituras, le pidió a Dios se los entregara para zarandearlos. O sea, está hablando específicamente de todos los discípulos de Cristo. Pero me parece tan extraordinario que Jesús puso una responsabilidad sobre una persona específica, y esa persona es Pedro. O sea, dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. O sea, aquí vemos varias cosas. Una es que Jesús intercede por nosotros. Dos, es que Jesús no va a interceder porque se te quite la prueba, sino para que tu fe no mengue, para que tu fe se fortalezca. Y tres, Dios siempre va a poner una persona que te va a fortalecer a tu lado en medio de las pruebas. Puede ser un amigo, puede ser tu mamá, puede ser tu esposo, puede ser cualquier persona, incluso hasta tú leyendo la palabra de Dios, incluso hasta tú viendo una prédica, pero siempre Dios va a mandar un mensajero para que aliente tu corazón. Y esto me parece tan extraordinario. Por eso es tan importante también congregarse, porque a pesar de tú estar sometido en prueba en el momento, vean cuán importante aquí es tú tener una buena comunión con tus hermanos en la fe, porque dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, o sea, cuando Pedro haya vuelto al Señor Jesús. Y me encanta el comentario aquí en la aplicación YouVersion donde dice, cuando te hayas vuelto a mí, literal, cuando hayas vuelto, expresión que puede entenderse como volverse
ya sea a Jesús o a Dios. Esto es arrepentirse después de negar a Jesús, porque este hecho es un antecedente de las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Este es un antecedente del hecho cuando Jesús le declara a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces. O sea que ya de por sí, esto es todavía más extraordinario, señores, escuchen esto. Jesús sabía exactamente a qué tipo de prueba Pedro iba a ser sometido. 2, Jesús le estaba rogando al Señor para que la fe de Pedro no menguara en este tiempo. O sea, que Pedro pudiera arrepentirse de lo que iba a hacer, porque todavía no lo había hecho. Jesús sabía incluso la manera en la que Pedro iba a reaccionar y que efectivamente lo iba a negar. Pero ¿qué sucede? Estaba dentro del corazón de Pedro arrepentirse de eso o no, y ese era el ruego de Jesús. Entonces dice: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes, porque recuerden que el verso 31 dice: mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Ustedes saben que cuando ponen un trigo en el cedazo, hacen esto para que toda la paja básicamente caiga, ese residuo que no es trigo salga. Entonces imagínense qué tremendo zarandeo iban todos a recibir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús le dio liderazgo a una persona para que los demás no estén solos, porque ya Pedro tenía a Jesús que estaba intercediendo y orando por él. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso. Entonces, seguimos más adelante con estos siguientes versículos bíblicos. Y la siguiente palabra está en Romanos 5, empezando desde el versículo 3 hasta el 5, que dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, este verso específicamente está hablando de la razón de las pruebas. En la parte 2 del versículo 3 dice: porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite ser aprobados, y al salir aprobados nos llena de esperanza. Básicamente, las pruebas fortalecen nuestra fe, las pruebas nos hacen mejores personas, las pruebas nos dan carácter. Y me encanta lo que dice el verso 5, que dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, no solamente si recibimos pruebas, y esas pruebas vienen de Dios, Dios las permite, aunque no vienen necesariamente de su mano, pero Dios permite que el enemigo nos zarandee, así que vienen de él. 2, el Señor junto con la prueba nos trae la salida, qué precioso. Y 3, el Señor nos da ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Entonces vamos al tercer verso bíblico del día de hoy, que está en Primera de Pedro 1, empezando desde el versículo 6 hasta el versículo 7, que dice de la siguiente manera: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser aprobada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Entonces, ¿qué es la cuarta cosa que esto nos enseña? Que las pruebas son por un corto tiempo. Así que no debemos eternizarla, es lo primero. Y lamentablemente, lo digo por experiencia propia, si tú pasas por una prueba y no pasaste el examen, la vas a repetir. Así que te recomiendo que si tú estás pasando por tribulación en el momento, si estás pasando por angustia, por una circunstancia, lo que sea que estés pasando, ten presente, abre tus ojos, qué es lo que el Señor te quiere enseñar,
para que no pierdas más tiempo del que tienes que perder, porque obviamente si la repites vas a perder más tiempo que no era necesario, por terquedad quizás, por orgullo, por muchísimas otras razones. Lo digo por mí también, no lo digo por ustedes, para ustedes se los digo, y amén a mí misma, donde en diferentes ocasiones el Señor me ha puesto a prueba y las he quemado quemaditas, porque no aguanto, porque salgo corriendo, porque simplemente continúo con la misma actitud anterior, lo cual no es lo que el Señor busca. El Señor busca que crezcamos en medio de esa circunstancia. Y la quinta cosa que podemos ver aquí es que definitivamente nuestra fe debe ser probada. Cuando habla de fe, habla de aquello lo que creemos, en lo que está puesto nuestro corazón, en nuestra creencia en Jesús, en nuestra confianza sobre el reino de los cielos, de que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, de que Jesús vino a esta tierra, murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Esa fe es la que se pone a prueba. Entonces, miren la sexta cosa preciosa, bella y hermosa que habla la palabra. Después de que pasas todo esto y has sido probado y has pasado la prueba con virtud, dice la palabra, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca, o sea, cuando Jesucristo venga otra vez. Entonces, en conclusión, acabo ya básicamente de aclarar que en definitiva es Dios quien permite esas cosas en nuestra vida, que en definitiva el Señor es quien nos pone a prueba, no es algo que me lo he inventado, no es algo que ha salido de mi imaginación, ni que ha salido de un libro de ciencia ficción, ni mucho menos, sino que la palabra misma lo declara. Y muchos de nosotros quizás dirán, pero ¿qué Dios es ese que quiere estarnos probando y quiere hacer que suframos? Señores, todo lo bello, todo lo hermoso en este mundo, todo lo que vale la pena requiere sacrificio, requiere dolor, requiere sudor, absolutamente todo lo que vale la pena. Aun cuando se va a tener un hijo, ¿qué es lo que le antecede a esa bendición tan hermosa y preciosa? Es dolor, dolores de parto. Aun si no sufres dolor, si te ponen una epidural o si vas directamente a cesárea, también sufres dolor. Aun cuando deseas hacer un negocio, que empiezas un negocio, que abres una empresa, ¿crees que todo te va a salir de la nada? ¿Que no vas a sufrir absolutamente nada? ¿Que no van a haber altas y bajas? Igual las piedras preciosas. ¿Qué sucede cuando te encuentras un zafiro? Ese zafiro tiene que pasar por un momento de depuración, tiene que pasar por un momento en el que se limpia, se lija, se lava, y todo eso para llegar a esa piedra preciosa. Y más todavía si ese zafiro se va a poner en un anillo, hay que cortarlo, hay que medirlo, hay que afinarlo. De la misma manera el oro hace una comparación en que nuestra fe es como el oro que debe de ser pasada por fuego. Y nada, mis hermanos, yo sé que estas cosas son muy difíciles de tragar, pero piensen de esta manera. El ser humano está diseñado para ser transformado constantemente y para cambiar constantemente. El ser humano no puede, por ejemplo, yo, Cindy Núñez, no puedo ser la misma Cindy Núñez de hace 10 años. No puedo ser la misma Cindy Núñez de hace 5 años. No puedo ser la misma Cindy Núñez incluso de hace un año atrás, ni de 6 meses atrás, porque estamos llamados a crecer, a evolucionar, a ser mejores cada día. Entonces, Dios, como nuestro Padre Celestial, quiere que sus hijos sean mejores cada día, y que así como la palabra dice, que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, y si les gusta este contenido, les pido por favor que le den like al video, que se suscriban a mi canal y que comenten. Hasta la próxima.